La reacción por la pureza de las formas, frente a la exuberancia y el gusto por lo ornamental del barroco, determinó el nacimiento de un clasicismo académico o arqueológico, el cual inicia el camino hacia el riguroso clasicismo que conocemos hoy día con el nombre de neoclásico. De esta manera, se empieza a buscar una forma de expresión mucho más simple, equilibrada y serena, que se fomenta principalmente desde las academias, las cuales no encuentran mejor fuente y punto de partida que en la antigüedad clásica, principalmente en la griega, tomando como fuente esencial los estudios del alemán Wittgenstein. Igualmente, los movimientos de la Revolución Francesa vieron en el neoclasicismo lo opuesto del rococó, por lo que pasaron a considerarlo como el estilo del nuevo régimen que se estaba gestando. De esta manera, el neoclásico triunfa y comienza un nuevo estilo pictórico, sobre todo en Francia. Por lo tanto, París se convierte en la ciudad de las luces de donde se irradian las principales novedades artísticas. Sin embargo, los pintores neoclásicos no disponían de una referencia de la pintura clásica que les permitiera tomarlos como modelo para desarrollar su pintura, lo que los lleva a encontrar la inspiración en la escultura y en el relieve. De este modo, el neoclasicismo se fortalece con la figura del pintor francés Jacques-Louis David como principal exponente, sin olvidar a otras importantes figuras como el escocés Hamilton y al alemán Anton Raphael Mengs. Durante la carrera artística de David, este siempre estuvo en la búsqueda por combinar varios elementos del arte clásico: su inalcanzable admiración por la antigüedad, el imperioso deseo de comunicar fuertes mensajes políticos y morales, y, a una edad más avanzada, el elogio heroico a la grandeza de Napoleón, a quien daría su devoción. Jacques-Louis David es el fundador del neoclasicismo francés. Nació en París en 1748, iniciándose en la pintura a temprana edad. Se formó en el taller de Vienne, pasando después a la Academia de París en 1766, obteniendo como premio una pensión para trasladarse a Roma. Allí descubrió la antigüedad clásica, interesándose por la pintura idealista de los Carracci durante su breve estancia en Bolonia. En Roma también se interesaría por Rafael y Poussin. En la ciudad eterna será captado por los teóricos del neoclasicismo Wittgenstein y Mengs, especialmente. Años después, realizaría un segundo viaje a Roma, estancia que duró 5 años, adoptando una técnica tenebrista aprendida de Caravaggio. Simultáneamente realizó grandes composiciones históricas con retratos para ganarse la vida. De regreso a París, se vio inmerso en la Revolución Francesa, participando activamente y ocupando importantes cargos, hasta convertirse en el pintor oficial de la Revolución. Su amistad con Robespierre le llevará a la cárcel, siendo liberado en 1795 para convertirse en el retratista oficial de Napoleón, preocupándose por la captación psicológica de los modelos. En 1814 fue desterrado tras la caída de Napoleón, retirándose a Bruselas y dedicándose especialmente al desnudo. Fue en Bruselas donde falleció David a los 77 años en 1825. Los amores de París y Helena es una pintura de Jacques-Louis David realizada en 1788, encargada por el conde d'Artois al pintor, inspirado en la mitología griega. Representa dos de las principales figuras de la Ilíada, Helena de Troya y París, interpretándose como una sátira de las costumbres del conde d'Artois. En la obra se plasma a París con un gorro frigio, mientras corteja a la esposa de Menelao. Esta era el premio prometido por Afrodita a París por elegirla como diosa más bella que Atenea y Hera. Los lictores llevan a Bruto los cuerpos de sus hijos. Es un cuadro al óleo del pintor francés Jacques-Louis David. Muestra al líder romano Lucio Bruto, fundador de la República Romana, recibiendo los cadáveres de sus hijos. Estos quisieron derrocar la república y restaurar la monarquía, y Bruto se vio obligado a ejecutarlos a costa de su propia familia.
La pintura es una alegoría de la virtud cívica con resonancia para la creciente causa del republicanismo. Los temas de virtud, sacrificio y devoción a la nación causaron controversia en la era de la Revolución Francesa. La muerte de Marat es un retrato de una vida que se ha escapado de su cuerpo, igual que la sangre que tiñe de rojo el agua de la bañera. El fondo es totalmente gris, neutro y oscuro, como una premonición o quizá como una alusión fúnebre. La luz proviene de detrás de la figura y hacia la parte superior izquierda, dejando el cuerpo del muerto en semipenumbra. El rostro de Marat se muestra sereno a pesar de la terrible muerte que tuvo, y nada parece que lo hubiese crispado en el momento fatal. Este cuadro es una elegía que un David sentido, pero sereno, ha ejecutado para la honra de la memoria de su amigo, muerto en sacrificio por la República. La intervención de las Sabinas es un cuadro que trata de un tema histórico que representa el enfrentamiento entre el pueblo de Sabina y los romanos por haber raptado estos a sus esposas. Las Sabinas interpusieron entre ambos ejércitos combatientes para que dejasen de matarse porque razonaron la doble pérdida. David pone como personaje central a una mujer, Ercilia, que se interpone entre Rómulo, su marido, a la derecha, y su padre Tito, Tasio, el rey de los Sabinos, a la izquierda, intentando detener la batalla. Otras mujeres sujetan a los guerreros y colocan a sus hijos entre los dos bandos, como una alegoría del proceso revolucionario que desemboca finalmente en la paz y la reconciliación. La composición creada por el artista es abigarrada y caótica. Sin embargo, los personajes representados no son tan numerosos. El efecto de profundidad se ha conseguido a través de una multitud de lanzas que salen disparadas de uno y otro lado, aunque no se puede ver los personajes que las sujetan. A la derecha aparecen los hombres romanos, maridos de las Sabinas, y a la izquierda los Sabinos, sus padres y hermanos. Ellas se sitúan en el centro de la composición junto con sus hijos interponiéndose entre los dos bandos. Los desnudos anatómicos han sido profundamente estudiados y están basados en la estatuaria clásica. Las posturas y gestos son variados y en ellos se aprecia la calidad de la pintura del artista. La consagración de Napoleón es una obra de exquisita muestra de elegancia, detallismo y solemnidad. Cada personaje representado es un auténtico retrato. El Papa, Josefina, los altos dignatarios, la hermana de Napoleón. Todos pasaron por el taller del artista para posar, todos con la excepción del emperador, ya que Napoleón tan solo posó para David en torno a 1797. La obra remite a ciertos ecos clasistas, el laurel, las decoraciones, etc. En la gama cromática hay un predominio de las tonalidades terrosas, típico de esta última etapa del artista. La luz entra desde la derecha a través de un foco exterior que no se muestra al espectador y se difunde por toda la estancia, pero muy específicamente en la figura del emperador, resaltando la figura principal de la obra. El juramento de los Horacios. Su inspiración surge de la obra El Horacio de Corneille, pero como el neoclasicismo busca precisamente huir de las representaciones pictóricas excesivamente teatrales y grandilocuentes, David remite al hecho histórico que representa la comedia francesa. El hecho en el que se basaba el teatro tuvo lugar en el siglo VII a.C. La ciudad de Roma tuvo una disputa con la ciudad de Alba y para solucionarla mandaron a 3 representantes de cada ciudad. Así lucharían por la victoria y evitarían una guerra. Los romanos mandaron a los 3 hijos de la familia Horacio y la ciudad del Alba mandó a los 3 hijos de la familia Curiati. Problema es que eran familia entre ellos. Uno de los Curiati estaba casado con una hermana de la familia Horacio y uno de los Horacios estaba casado con una hermana de la familia Curiati. Por tanto, acabase como acabase el enfrentamiento, las mujeres de la familia perderían a un hermano o a un esposo. Estas mujeres son las que aparecen en la obra a la derecha de la composición. Compositivamente hay una simplificación de personajes y una fuerte presencia masculina. El eje central de la composición es la figura de Horacio padre y las 3 espadas.
Los 3 hermanos están dispuestos uno detrás de otro, en una línea horizontal marcada por el juramento mediante los brazos. El espacio utilizado por David está reducido al mínimo, 3 arcos de medio punto sobre columnas que remiten a la antigüedad romana. Al lado, las mujeres y los niños, los cuales otorgan la parte sentimental. Es impactante el contraste entre lo masculino y lo femenino. Los hombres del cuadro tienen posiciones muy rectas y actitudes muy sobrias, mientras que las mujeres están en posiciones curvas y representando sus sentimientos. Cromáticamente, los colores son muy uniformes y esta unidad solo se rompe por la tónica de Horacio padre y del hermano que aparece en primer término. La luz es completamente artificial y actúa casi como foco para reforzar la importancia de los protagonistas. Estos protagonistas están realizados con una conciencia absoluta del cuerpo humano, es decir, se ha realizado previamente un estudio anatómico para que la representación de sus músculos y su físico sea lo más verosímil y naturalista posible. La obra La muerte de Sócrates muestra los últimos momentos del filósofo, tal como lo cuenta Platón en su famosa obra El Fedón de Platón, o también conocido como el Diálogo sobre el alma, donde narra los sucesos que llevan a la sentencia de la muerte de Sócrates en la corte de Atenas, bajo los cargos de no seguir el credo religioso que dicta la ciudad y corromper la juventud con sus nuevas ideas espirituales, y sentenciado a muerte, bebiendo aceite de cicuta, una planta extremadamente tóxica. En la obra se puede apreciar en el centro a Sócrates preparándose para tomar el veneno, mientras le da a sus estudiantes a su derecha una última lección. La muerte no debe de ser temida, sino aceptada como parte natural de la vida. Al borde de la cama, sujetando su pierna, se encuentra Crito, el estudiante más antiguo y leal de Sócrates, y debajo de este podemos ver la firma de Jacques David, mostrando la relación que siente David con Crito, como un seguidor de los ideales de Sócrates. Gracias a los reportes de la real muerte de Sócrates, podemos identificar que al fondo, a la izquierda, en un vestido rojo, se encuentra Santíope, la esposa de Sócrates. Al igual, los reportes indican que estuvieron 15 personas al momento de su muerte. David decide reducir este número a 12, haciendo referencia a la última cena de Jesús y sus discípulos. Finalmente, David decide agregar un personaje el cual no se encontraba al momento de la muerte. Se trata del viejo al borde de la cama de Sócrates, sí, de Platón, el filósofo quien popularizó las ideas de Sócrates, y quien, sin él, no se hubiesen dado a conocer las enseñanzas de Sócrates. Y debajo de él, David hace una segunda firma. Quizás se pueda interpretar como una lectura de lo que llegara a ser esta obra, el cual le dará brillo a las ideas de Sócrates, lo que llegará a ser la Revolución Francesa, tal como Platón lo hizo en su momento en Atenas. Finalmente, se puede identificar los escritos de Platón, los cuales utiliza para hacer su obra El Fedón de Platón, donde David los coloca para hacer referencia a los mismos textos que él utilizará para la realización de esta obra. La composición de la obra se puede categorizar como cerrada, puesto que la pintura se da a favor de un eje central, siendo este la copa con el veneno que está por tomar Sócrates, la cual se encuentra en el centro de toda la imagen. El movimiento en la obra se puede categorizar como dinámico, pues se captura a los estudiantes y a los personajes caminando en el fondo, en medio de su agonía, donde David los crea con formas curvas, dando la impresión de movimiento, a excepción de Sócrates, quien está mostrado con formas rectas, mostrando contraste entre la disposición de él y agonía de sus seguidores. Los colores presentes en esta obra son armónicos, pues trabajan en conjunto para mantener la estética. Se utiliza la misma paleta de color y estética en general de la obra, teniendo como predominancia los colores cálidos, los cuales se encuentran en el vestuario y en la pigmentación de la piel. Para finalizar, la pose de Sócrates busca hacer similitud a la figura de Platón en la obra La Escuela de Atenas, donde se muestra a Platón haciendo un gesto con la mano, como si estuviesen dictando una clase, al igual que en esta obra Sócrates hace para sus estudiantes.